Esta es toma 1 del primer video de YouTube. ¡Ay, lo estoy grabando! Yo. ¡Ah! Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, y si estás aquí, quizás te estés preguntando ¿cuál es el motivo de este canal? ¿Por qué Sachi tiene un canal? Así que si tienes curiosidad y quieres saber un poco más acerca de qué estoy haciendo en este canal, por qué estoy aquí hablando frente a la cámara y por qué decidí crear un canal de YouTube, se me ocurrió que una manera fácil para que pudieran conocer acerca de mí, acerca del canal, acerca de lo que está aquí en el título del video, de que es K-Influencer Academy, vamos a hacer una sección de 10 cosas acerca de mí, del programa y del canal. Entonces, número 1, ¿qué es K-Influencer Academy? K-Influencer Academy es un programa que está bajo el Korean Cultural Information Service, KCSIS, por sus siglas en inglés, o el Servicio de Cultura e Información de Corea. Esta es una institución que pertenece al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur, y uno de sus objetivos es promover la cultura coreana en el extranjero. Básicamente en el país de cada influencer de residencia, y actualmente son alrededor de 2.000 participantes alrededor del mundo. Al igual que el año anterior, o por segunda vez consecutiva, español es el idioma más hablado dentro del programa, luego de inglés. Lo que quiere decir que hay una gran participación de personas de países de habla hispana. 2. ¿De qué se trata K-Influencer Academy? K-Influencer Academy es básicamente compartir o promover la cultura coreana a través de YouTube. En este caso se ha escogido que sea solamente a través de esta plataforma, y el programa tiene una duración de mayo a septiembre, siendo la premiación final en octubre. Cada mes tiene una misión en específico y el programa te da 2 topics o temas a escoger sobre los cuales tú quieras hablar. Además, hay 3 misiones opcionales que van a hacer en los meses de junio, julio y agosto, por si quieres sumar más puntos, ya que dentro de las misiones pues hay un criterio de evaluación para poder escoger los respectivos ganadores, tanto mensuales como los grandes ganadores del final del programa. 3. ¿Cuáles son los premios o reconocimientos dentro del programa? El programa originalmente cuenta con 3 sistemas de reconocimiento. 1, material digital para incluir dentro del canal de YouTube, bien sea imágenes, videos, música o fonts que son libres de derechos o con uso de derecho comercial. Adicionalmente, piezas promocionales para promover el canal de YouTube, y finalmente uno de los premios mayores es los 5 mejores van a tener la oportunidad al final del programa de ganar un viaje a Corea del Sur para participar del cierre o de la ceremonia de cierre y de diferentes programas que KCSIS ha creado a manera de recompensa de disfrutar la experiencia. Así que ese es el premio mayor, un viaje a Corea del Sur. Como ya les conté, el programa inicia desde mayo hasta septiembre, y el 19 de mayo fue la inauguración del programa con una ceremonia de bienvenida. En la ceremonia de bienvenida tenías la oportunidad de participar offline o online, bien sea que estuvieras dentro de Corea o fuera de Corea del Sur, y había una cantidad limitada de personas que podían participar dentro del webinar de la sesión estando fuera de Corea del Sur. Tuve la oportunidad de participar dentro del webinar. Esta fue mi experiencia. Yeah. 1, 2, 3. Beyond the K. La ceremonia inició a las 2 p.m. hora Corea, medianoche en Colombia. Primero tuvimos una breve presentación de lo más destacado del año anterior, luego las palabras de felicitaciones del señor Choi Jong-nam, segundo viceministro de Cultura, Deporte y Turismo de Corea. Y aquí estaba yo. Cada región cuenta con un manager. Para Latinoamérica es la youtuber Jimun. Luego tuvimos que presentar el certificado de participación, y aquí está el mío. Los K-Influencers que asistieron presencialmente al evento recibieron su certificado de manera personal. Aquí, unas compañeras de Argelia se presentaron usando trajes representativos de su país. Luego tuvimos una sesión de concurso a manera de quiz y finalizamos con una ronda de fotos. No podía faltar la pose del Korean Heart. Normalmente no estaba en la cámara que era papel, pero pues era papel. Una prensa y una florcita para combinar el traje. Y este fue el background que diseñé para asistir al webinar, con mi traje típico versión handmade.
Ahora hablemos un poco acerca del canal. ¿Cuál es el objetivo del canal? ¿Qué es lo que quiero compartir? Y cómo está relacionado con Corea. El objetivo de este canal es básicamente compartirte un poco acerca de la cultura de Corea del Sur, específicamente en dos temas relacionados. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con el K-content y básicamente qué es los contenidos coreanos o K-content, y por otro lado acerca de la industria de cine de Corea del Sur. ¿Por qué Blooming in Korea? Básicamente decidí llamar al canal Blooming in Korea porque considero que Corea del Sur es un excelente lugar para hacer florecer sueños, talentos, pasiones, tanto en el cine como en la creación de contenidos, como en la misma cultura coreana. Principalmente el contenido de este canal está relacionado hacia Key Contents y la industria cinematográfica de Corea del Sur. Algo un poco de mi experiencia y de mi propio acercamiento hacia la cultura coreana. Puede que también hablemos un poco acerca de blogs y tendencias y temas de actualidad coreano relacionados a tanto el key content, el cine coreano y pues quizás, ¿por qué no?, un poco de blogs acerca de Corea en Colombia o Corea en Corea o yo y Corea. En fin, 3 cosas acerca de mí para que me conozcan un poco. Mi nombre es Aji, soy colombiana, soy realizadora audiovisual de profesión y una apasionada por la cultura coreana más o menos desde el 2019. Me llamó bastante la atención todo el despliegue visual que tenían muchos de los videos de K-pop. Obviamente después llegué al K-drama y pues finalmente a el cine coreano. Mi motivación para participar en la academia realmente hace todo sentido para enfocarme un poco más en las cosas que me apasionan, que me gustan y en lo que creo que soy buena y tengo talento. Quería crear contenido, pero realmente no sabía qué, y habían como muchos temas o muchas cosas que me gustan. Creo que tengo muchas cosas chéveres por compartir y pues por eso estoy aquí, por eso decidí participar en el canal. Desde que me acerqué a la cultura coreana realmente han surgido diferentes gustos. Siempre me sentí atraída o me gustó como la cultura asiática, pero realmente no había hecho match con una cultura como Corea. He descubierto que tengo talentos y cosas en las que realmente soy buena o que no soy tan buena pero que realmente lo disfruto. He hecho amigos excepcionales que comparten mis mismas pasiones. He tenido experiencias increíbles durante todo este tiempo siendo fan quizás de toda una cultura, y realmente me siento muy agradecida de llegar a este punto de la vida sintiendo que encontré un lugar en el que realmente me siento apasionada, a gusto, y que quisiera construir muchas cosas más alrededor de Corea del Sur. Y si te interesa saber qué estaremos haciendo el K-Influencer Academy, de mi viaje dentro de este canal, o más acerca de la cultura de Corea del Sur, pues no olvides suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.